La verdadera comunión. Dios te bendiga. Este estudio es necesario debido a ciertas dudas que se tienen de cómo podemos llegar a vivir en armonía. No abundaré en lo que es la armonía, sino en cómo llegar a ella, y este enfoque es lo más importante. Para ser más claro, solo diré que la armonía, en el sentido literal, es una combinación de sonidos diferentes, y en el sentido espiritual, quiere decir que entre los miembros del pueblo de Dios, todos somos diferentes, por lo cual no tratemos de imitar a alguien, hermana o hermano, porque si todos fuéramos iguales, no habría armonía, más bien sería una monotonía. Es muy interesante que el mismo concepto de lo que es la armonía te enseñe muchas cosas en lo espiritual, si queremos ver esa enseñanza. Dice que son sonidos diferentes simultáneos. No tú por aquí, el otro por allá, no haciendo lo que nos plazca en tiempo y manera que nos plazca, sino simultáneos. Entonces, todos esos sonidos diferentes y simultáneos producen como consecuencia un acorde musical. Son diferentes notas que se unen y forman algo que suena hermoso y que se complementa. A esto debemos llegar. Verdaderamente esto es mucho más profundo que solo llevarnos bien entre nosotros. El Salmo 133, el cual se conforma por 3 versículos, dice: 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. 3. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios es tan sabio y también misericordioso. En ese salmo hace un símil, una comparación. Dice que es como el buen óleo sobre la barba de Aarón. Y aquí quiero que notes que habla de un aceite y no solo dice óleo, sino buen óleo. Habla de una unción sacerdotal, habla de una unción de autoridad. Continúa diciendo el salmo que baja o desciende ese buen óleo hasta sus vestiduras, es decir, que es una unción de todo su cuerpo. Obviamente está hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Está hablando de ti y de mí. Pero también habla del rocío de Hermón. Ese es otro símil que habla de consagración y santidad. Es como un poderío que se logra ver desde lo lejos. El rocío de Hermón también se refiere a la iglesia y sigue diciendo que desciende sobre los montes de Sión. Otra vez habla de descender, de abarcar. Y el monte de Sión representa la presencia de Dios, entre muchas otras cosas. Y concluye diciendo que ahí es donde el Señor envía bendición, esa que nosotros anhelamos y es la que nuestra alma necesita experimentar. Termina diciendo, y vida eterna. Es importante que sepas que la vida eterna y abundante es aquí, en vida, no cuando te mueras. Así es como se logra vivir en armonía, cuando la unción de Dios se manifiesta en todo su pueblo, en santidad y consagración. Donde se manifiesta la presencia de Dios, ahí está la vida abundante. Hasta aquí ya tenemos algo de alimento espiritual, pero no vamos a quedarnos ahí. Lo que te he dicho apenas es un comentario que surge por la duda que se tiene de lo que es vivir en armonía. Ahora te hablaré sobre la verdadera comunión y notarás que tiene mucho que ver con lo que te acabo de mencionar. La comunión es una común unión, es decir, una unión en común. Es algo que se comparte a plenitud porque podemos estar juntos, pero no unidos. Por eso mencioné el Salmo 133, estar juntos y en armonía, porque lo que nos une no es nuestra fe. Aunque se lea completamente herético, a nosotros nos une Cristo y la vida que de Él emana. No quiero dejar esa frase así porque se lee un tanto religioso. Lo que nos une es Cristo y la vida que en Él hay, que nos ha sido dada. Por eso Juan en el capítulo 1, versículo 4 dice, en Él estaba la vida, refiriéndose a Cristo, al Verbo, a ese que en el principio estaba con Dios y era Dios. Y la vida era la luz de los hombres. Es de llamar la atención que cuando habla de vida, de inmediato habla de luz, porque el que está en Cristo ya no anda en tinieblas. Nótese que es el que está en Cristo, no solo que Cristo esté en él. Ahora, observa, Cristo puede estar en nosotros y aún así podemos estar viviendo en tinieblas. También se lee herético, pero nada tiene de herético porque su espíritu entonces no ha permeado hasta el alma, es decir, no le hemos permitido que su espíritu lo llene todo en nosotros, y seguiríamos siendo como las vírgenes insensatas. Mateo 25, 1 al 13. Las 10 vírgenes eran salvas, todas tenían aceite, la unción,
pero solo 5 estaban preparadas, consagradas para recibir al esposo. Necesitamos estar en Cristo. Hay mucha congruencia con lo que está plasmado en la Escritura sobre las 10 vírgenes. Todas eran salvas, y es salvo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Pero podemos tener a Cristo en el corazón y seguir viviendo en tinieblas, mientras no permitamos que esa luz alumbre también nuestra alma. Es muy bueno y muy sano saber cuál es el deseo de Dios. Y me refiero a saber lo que hay en su corazón, o saber lo que Dios pide o demanda. Aunque se lea un tanto romántico, necesitamos escuchar el susurro de Dios como los valientes que estaban con David, segundo Samuel 23:15, que apenas escucharon un susurro cuando él dijo: «¿Quién me diera de beber del agua del pozo de mis enemigos?». E inmediatamente ellos fueron y entraron a bayoneta calada y le trajeron agua. Entonces, esta frase de escuchar el susurro de Dios la plasmaré de la siguiente manera: necesitamos desear saber cuál es el deseo de Dios. También está escrito lo que el Señor Jesucristo oró antes de ser arrestado. Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es lo mismo que sigue diciendo. Y es una asignatura que nosotros, como cristianos, tenemos pendiente en nuestras vidas, que seamos uno en Él. Volviendo al Salmo 133, hay versiones de la Biblia que dicen: «Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en uno». ¡Qué expresión! Porque lo segundo ya está. El Hijo en el Padre y el Padre en el Hijo. Siempre ha sido así hasta el momento en que se rompió por un poco de tiempo la comunión entre el Padre y el Hijo. Esto debido a que el Señor estaba llevando nuestros pecados en la cruz. Fue por nuestra culpa que se rompió esa comunión. Entonces lo primero, que seamos uno, no se ha cumplido también por nuestra culpa. Por tal deberíamos buscar al verdadero culpable e ir contra él. ¿Y quién es el verdadero culpable? Pues es uno mismo. Ahora bien, siguiendo con la vida y la luz, te diré que la vida genera luz. Y la vida es algo que la ciencia hoy no puede explicar. Puede explicar a los organismos vivos, que es diferente. Puede determinar los elementos que componen su estructura, los sistemas que los integran, sus propiedades, pero no puede explicar la vida. Y estoy hablando de la vida biológica. Tampoco puede explicar la forma en cómo la vida comenzó. La ciencia no puede explicar eso, y mira que estamos hablando de aspectos humanos, físicos, de aspectos de esta tierra, de aquí abajo, como lo dijo el apóstol Pablo. Hablo de que la ciencia no puede explicar cómo surgió la vida en este planeta. Ahora imagínate si los científicos podrían explicar lo que es la vida espiritual. Por supuesto que no. La vida espiritual nos ha sido dada cuando creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Y lo pongo en el orden correcto, ambas cosas, porque muchos se quedan con el Señor como Salvador, pero esto es solo comodidad. Debemos tomarlo como Señor, porque ahí es donde aceptamos su voluntad. Nos ubicamos y nos ponemos como siervos dispuestos a reconocer cuál es precisamente su voluntad. Pues esta vida nos ha sido dada y solo compartiendo esa vida podemos tener comunión los unos con los otros. No existe otra manera. Y cuando estamos en esa comunión, dice Juan en el siguiente versículo, Juan 1:5, que la luz en las tinieblas resplandece y que las tinieblas no prevalecen contra ella. Solamente cuando vivimos en comunión es cuando el mundo cree que Jesucristo fue enviado por el Padre. Ahora esa vida espiritual es inexplicable para la mente carnal. Y para nosotros como cristianos debe ser fácil porque esa vida nos ha llevado a tener un cambio profundo y radical si es que lo hemos tenido. La podemos entender en el espíritu porque las cosas espirituales se disciernen y se acomodan a lo espiritual. Podemos entender que esa vida de la que te estoy hablando es un ADN divino que hace que nosotros no solamente podamos tener una comunión como consecuencia, sino que hace que las cosas sobrenaturales ocurran y sucedan en nosotros de una forma natural. Así como un pájaro vuela, como un pez nada. ¿Y por qué ellos pueden hacer tales cosas? Pues porque el Señor puso en cada uno un ADN que tiene la capacidad de hacer volar al pájaro, hacer nadar y respirar bajo el agua al pez, y lo hacen de una forma natural. Observa de lo que te hablo. Cuando hay vida natural,
esa vida que la ciencia no puede explicar, las cosas suceden de una forma precisamente natural. El pájaro vuela, el pez nada, la serpiente repta y estamos hablando en lo físico. Todo ocurre como un proceso natural. Y cuando la vida de Dios fluye en nosotros, todo lo demás, lo espiritual, sucede en nosotros de una forma natural. Pero cuando queremos forzar eso que es espiritual, nos convertimos en cristianos legalistas, religiosos, en cristianos inventa-leyes. Debo decir que hasta ahora somos como David en el sentido de que aún pastoreamos ovejas, cierto, tenemos una sencillez de vida que proviene de Dios. Hasta ahora somos gente que tiene esa nobleza de corazón, tenemos esa autenticidad nativa, pero queremos ir a la guerra contra Goliat usando la armadura de Saúl. Y así las cosas no funcionan, ya que de esta manera nunca podríamos llegar a ser ni reyes ni sacerdotes, pues estaríamos forzando un fluir que debe ser natural. Hay muchas maneras en las cuales queremos usar esa armadura que no es nuestra. Por ejemplo, si leemos la Biblia pero no buscamos y no encontramos a Cristo ahí, si oramos y ayunamos porque lo tenemos que hacer, si hacemos un esfuerzo por llevarnos bien entre nosotros, y como te lo mencioné anteriormente, no dejamos que las cosas fluyan de una forma natural. Y de eso están llenas las congregaciones, de gente que está haciendo fuerzas para alcanzar a Dios, haciendo fuerzas por tener comunión entre ellos. Puro esfuerzo humano. Solamente se convierte en una reunión de gente haciendo nada. Así que el consejo divino es: no hagas fuerzas y esfuérzate en la gracia. No hagas fuerzas para crecer o para madurar. Deja que el Señor trabaje en ti, así como trabaja en esos seres que por naturaleza son lo que son. Así como trabaja en los lirios del campo que se ven tan hermosos por el simple hecho de que toman de los nutrientes de la tierra. Para poder entender más a fondo esto, es sumamente importante que leamos la Biblia con visión de eternidad. Y en este contexto, si lees que el Señor está hablando de los lirios del campo y que jamás hubo reyes que se vistieran como ellos, y yo te comento que ellos se ven hermosos porque toman de los nutrientes de la tierra, eso es literal. Espiritualmente hablando, la tierra es la promesa, y la promesa es Cristo. Así que los lirios se ven hermosos porque toman de los nutrientes de Cristo. Resulta que la promesa es Cristo, y no solo eso, sino que Cristo es el fin de la ley. Esa ley que no se podía cumplir por más esfuerzos que hicieran. Es aquí donde la enseñanza es perfecta. La ley no se podía cumplir, aunque te esforzaras, pero Cristo es el fin de la ley. ¡Qué hermoso! La Escritura es maravillosa, perfecta y congruente. Porque lo que no es auténtico y natural entonces es falso y fingido. Por eso en 1 de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El versículo anterior habla de una purificación que no la pudimos hacer nosotros, porque nosotros no podíamos curarnos a nosotros mismos. Pedro continúa diciendo, por la obediencia a la verdad. Y sabemos que la verdad es Cristo. Recalca diciendo, mediante el Espíritu. Y ahora pongamos especial atención a lo siguiente porque tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Dice, para el amor fraternal no fingido. ¡Qué expresión! Pedro pudo haber dicho, para el amor fraternal, y quedarse ahí, pero le agrega la frase, no fingido, porque si la vida de Dios nos recorre, no puede haber fingimiento. El amor fraternal se expresa de una forma natural. Y el versículo termina diciendo, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pudo haber dicho que nos amemos, pero dice entrañablemente de corazón puro. Pedro está hablando de otro nivel de amor. Se llama comunión. Entonces las cosas sobrenaturales de Dios fluyen de forma natural, como de forma natural se da la vida física, la cual ya ejemplificamos con el pájaro, con el pez, etc. Tú no le tienes que decir a tu corazón que bombee sangre a tu cuerpo. Lo hace por el ADN de vida que Dios puso en ese órgano. Existe vida ahí como existe vida sobrenatural en nosotros. Hay comunión cuando ese amor sobrenatural fluye de una forma natural, por la razón sencilla de que ya no es nuestra vida, sino su vida en nosotros. Ya no es nuestro obrar, sino su obrar a través de nosotros.
ya no es nuestra esencia pecaminosa, sino la esencia de Dios en nosotros. Entonces estamos construyendo, y se puede construir un edificio espiritual, porque lo vamos a construir no con nuestro material, sino con su material, con el amor, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, etc. Y esa casa espiritual no la estamos construyendo en vano. No trabajan en vano los edificadores. Esa casa no caerá porque la estamos edificando sobre la roca. Nuestra base es Cristo, y todo lo que de Él emana. Por eso no seamos necios, sino sabios. Tal vez pensarás en el hecho de que es un tanto difícil las relaciones humanas entre nosotros, puesto que cada quien tiene su forma de pensar y de ser. Pero es importante tener el entendimiento de que somos espíritu. Es decir, Dios nos creó como espíritu y lo envolvió con un alma y un cuerpo, pero somos espíritu. Y cuando hacemos un esfuerzo de llevarnos bien, lo estamos haciendo de una manera almática, como un pez que quiere volar o un pájaro que quiere nadar. Y en ese mover almático ciertamente no somos del todo compatibles unos con otros. Pero en el espíritu, todos somos 100% compatibles porque tenemos un mismo origen, un cuerpo, un espíritu, un Señor y Dios, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Efesios 4, 4-6. Es decir, que la comunión se da cuando logramos movernos en eso que es espiritual. Desde allí hacia lo humano, es comprensible que no compartamos los mismos gustos, que no nos expresemos igual o que no lleguemos a entendernos del todo, ya que estamos actuando de un modo antinatural en relación con nuestra creación. Somos espíritu. Por esta razón te hablo de un amor que tiene que ser de otro nivel, juntando todo lo que hasta el momento hemos visto de lo que es la armonía, la comunión, de cómo se expresa el Señor en el Salmo 133, de cómo se expresa Pedro. Por eso habla de un amor fraternal no fingido, sino entrañable, de corazón puro. Debemos constituirnos en canales de bendición espiritual. Y esta expresión es completa y, por supuesto, se podría escribir en la Biblia. Y lo menciono porque cualquier persona corrupta podría realizar alguna obra benéfica para la sociedad, construir escuelas, clínicas, etc. Y podría ser considerado un canal de bendición, pero jamás será un canal de bendición espiritual. Si no nos constituimos en esto, todo lo demás que hagamos es antinatural. Los seres humanos nos movemos en una dimensión tridimensional. Se refiere a una realidad con 3 dimensiones principales: longitud, anchura y profundidad. Por lo cual tendemos a relacionar lo espiritual con cosas materiales, y esto no es beneficioso para nosotros porque le restamos profundidad a las cosas espirituales, ya que la mente tiende a formarse ideas. Ella no percibe lo espiritual, así que debemos orientarla correctamente. Por eso te tengo que decir que Dios nos ha dado vida, pero nosotros no somos la vida, solo la portamos. Al igual que el Señor nos ha dado santidad, porque somos santos y en Él practicamos la santidad, pero Él es la santidad misma. Es decir, el Señor nos ha dado cosas divinas, vida, santidad, etc., pero no nos dio su divinidad. Él sigue siendo el único Dios verdadero. Es aquí donde tropezamos en el entendimiento, porque queremos esforzarnos para ser exactamente como Él, y te frustras por no poder lograr vivir la vida de Dios. Por esta razón resulta fundamental entender que Dios nos otorgó cosas divinas, pero no su divinidad. No somos Dios, Dios solo hay uno. Ahora bien, tenemos su genética, pero no somos Él. Sin embargo, en su gracia podemos alcanzar lo que el Señor ha declarado, porque Él ya lo logró. Peleó y venció por nosotros. Así que la expresión de parte de Dios es: les he dado de mi genética, pero ya lo he hecho por ustedes. Esto es grandioso, ya que quiere decir que el Señor nos puso en lugares celestiales juntamente con Él, pero nosotros no mantuvimos esa posición. Caímos estrepitosamente. Ahora necesitamos regresar allá. Por eso es perfectamente posible que tengamos comunión entre nosotros, porque ya tenemos su vida. Y esto sucede cuando nos movemos en esa vida, no en la nuestra. Podemos tener comunión al expresarla, al expresar esa nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. Lo que digo es tremendamente importante, pero para lograr que entre esa luz dentro de nosotros, te haré una pregunta. ¿Crees que el Señor se tenga que defender de sus retractores? Por ejemplo, cuando los ateos, amantes de la nada, dicen cosas terribles sobre todo lo relacionado con Dios. ¿Crees que debemos defenderlo?
Desde luego que no, simple y sencillamente porque nadie le puede hacer daño, nadie lo puede golpear ni apresar y demás. No hay necesidad de que se defienda, ni que lo defendamos. Ahora, medita y pregúntate, ¿quiénes se defienden ante una agresión? ¿Qué hay en esa persona que se tiene que defender ante algún ataque o una calumnia? Seguramente lo hace alguien que sabe que puede sufrir cierto daño ante ese ataque. Como nosotros, que cuando sentimos que algo es injusto, elevamos una gran queja, pero lo hacemos para salvaguardar algo, como nuestra reputación o posición. Lo que te quiero decir es que cuando sabes perfectamente quién eres en Dios, cuando vives esa verdad de que tienes su naturaleza, que has encarnado la gran verdad de que lo que tienes es divino y eterno, entonces ya no te defiendes ante las ofensas, porque no existe ofensa que pueda atentar contra eso divino que tienes. Ni lo material ni lo humano pueden ofender lo divino. ¡Qué tremenda y poderosa verdad! Entonces nos defendemos porque somos carnales, y así nunca podremos tener comunión, ya que no expresamos la misma vida de Dios por falta de entendimiento. Una vez más lo repito para que quede grabado en el fondo de tu ser. Las cosas espirituales no son ofensibles. Les compartiré algo personal, algo de mis experiencias con el Señor, y es que había una verdad, aunque parezca muy básica, que no había entendido del todo hasta que fui a Dios y meditaba en la porción de la Biblia en Lucas 23:24, donde el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, dijo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Me postré y le pedí a Dios en oración que me enseñara, porque parece que aquí hay una contradicción. Si las cosas de Dios no son ofensibles, entonces ¿por qué el Señor Jesucristo pedía por nosotros perdón al Padre? ¿Pero por qué o de qué? Le pedí a Dios que me revelara esa expresión dicha por el Señor. Y vino esa voz que conozco y me dijo: «Porque no había ofensa, pero sí había pecado». El Espíritu de Dios trajo luz a mi vida, porque a la letra parece una contradicción. Ahora bien, estoy diciendo que las cosas espirituales no son ofensibles, pero Cristo pidió que Dios nos perdonara. Y me dijo: «Por el pecado, no por la ofensa». Es maravilloso tener con nosotros al Maestro Divino. Observa que quien está hablando, Lucas 23:24, es Jesucristo, nuestro intercesor, nuestro abogado, porque cuando vamos en contra de las cosas espirituales, sí hay pecado, pero no hay ofensa. Ni Él estaba ofendido, ni el Padre, porque son Dios, y las cosas divinas no se ofenden, no sufren daño. Así que lo que quiso plasmar en esa porción es para que entendiéramos que su divinidad no se ofende con asuntos humanos, ni la tuya se debe ofender. Recuerdo con respeto, amor y gratitud a un verdadero hombre de Dios que conocí en mis inicios como cristiano, una verdadera bendición, el hermano Juanito Báez. Y lo menciono porque en mi vida cobra sentido esa frase dicha por él y que quedó grabada en mi ser. Y es que él decía: «Si una oveja me patea, le sobo la patita con la que me pateó». Ahí está el principio espiritual. Ahora se entiende que no era un hombre permisivo o de carácter débil. Él estaba aplicando este principio, aunque no me lo haya explicado de la manera en que te lo explico. Él nunca me dijo: «Yo no me ofendo, porque las cosas divinas que el Señor me ha dado no son ofensibles». No. Lo que él hizo fue mostrarme el principio espiritual en movimiento y de una forma práctica. Ahora entiendo perfectamente la expresión. Tenemos que llegar al punto en que, cuando nos sentimos ofendidos, no sea necesario hablar con la otra persona en cuestión, aunque puede ser necesario hablarlo para y por asuntos de la baja espiritualidad de la otra persona. Cuando hay partes afectadas o ofendidas, ese asunto no se va a arreglar platicándolo. Es un asunto que se arregla yendo a la cruz, ahí donde el Señor perdonó nuestro pecado. Y es ahí, con ese entendimiento, donde podemos tener comunión los unos con los otros. Esta enseñanza es valiosa, profunda, clara y muy espesa, que lleva por nombre la verdadera comunión. Y si la has atendido, lo primero que debe causar en ti Es la imperiosa necesidad de moverte rápido y en sentido espiritual correcto, porque de no ser así, se va a poner de manifiesto o se va a exponer nuestra carnalidad o nuestra baja espiritualidad. Quedaremos postrados en el desierto.
Si lo que aquí te expuse no te hace sentir un compromiso, entonces solamente es una pérdida de tiempo. Esto es sabiduría pura y no tiene desperdicio. Si todo lo unes, verás que es un círculo perfecto y un grandísimo compromiso para nosotros.